Puroresu, Tag Teams, Hardcore. Hoy seguimos en nuestro viaje por diferentes estilos de wrestling hasta llegar a México, cuna de uno de los estilos con más tradición y que ha dado a algunos de los mejores luchadores de la historia. Y para hablar sobre lucha libre mexicana contamos con Walter Rosales, al que seguramente habréis escuchado en el podcast de Arras de Lona y al que habréis leído en Solo Wrestling. Muchas gracias, Walter, por estar aquí en el programa. ¿Qué tal, Pablo? No, yo encantado de estar acá y sobre todo encantado porque siempre es bueno hacer un poco de introducción a lo que es lucha libre mexicana. Yo soy de los que piensa que personalmente sí ha habido, no un poco, sino mucho gatekeeping hacia lo que es la lucha libre mexicana. Entonces, nada, si vamos a hablar sobre un poco lo que es la introducción y el mundo, pues más que bienvenido. Claro, sí. En este podcast estamos en contra del gatekeeping, ¿no? De mantener los espacios cerrados dentro del wrestling. Y normalmente intento empezar estos programas indagando un poco en las raíces del estilo, pero claro, en el caso de la lucha libre mexicana le podríamos dedicar un programa entero solo a la historia que tiene. Así que bueno, a grandes rasgos, ¿de dónde proviene esta tradición? Mira, es una historia que poca gente, creo que fuera de México conoce, e incluso dentro de México muchas personas se dan como por entendido de lo que es la historia de la lucha libre mexicana, pero realmente no se conoce el origen real. Esto es desde antes de los 1900, o sea, esto es del siglo XIX, y eso se originó gracias a la segunda intervención francesa en México. No soy muy conocedor de la historia general de México, porque no soy mexicano. Sin embargo, el conocimiento que tengo es que luego de la segunda invasión de Francia a México, que fue entre 1861-62 a 1867, durante esa época, por supuesto, con tanta invasión francesa, pues obviamente entre ellos hubo una invasión de lo cultural, digamos. Y poco se habla que el wrestling, antes de tener esta expansión, gracias a la época de las caravanas en Estados Unidos, que básicamente eran combates de wrestling que se hacían en caravanas de circos que recorrían los pueblos. Antes de eso, Francia lo que ya tenía era exhibiciones de wrestling que lo hacían en escenarios, ¿no? Como en teatros, digámoslo así, de cierta forma. Y eran exhibiciones de wrestling tal cual, donde se exhibían lucha grecorromana, lucha olímpica, pero de una forma profesional. No eran necesariamente combates legítimos, sino eran precisamente exhibiciones. Y del que se tiene conocimiento, que fue el primer luchador mexicano de la historia, o del que al menos se tiene pues esta leyenda, ¿no? De que él es el primer luchador mexicano de la historia, es Antonio Pérez de Prián, que fue conocido como Alcides o el Alcides mexicano. Él se tiene entendido que su debut, o al menos lo dan las fuentes, fue en 1863. O sea, te estoy hablando de casi ya 200 años. O sea, esto es del siglo XIX. Y precisamente con la mezcla de la lucha libre grecorromana y olímpica empezó después esta exhibición, ¿no? Ya luego de ahí vendrían otros exponentes. El más conocido sería Enrique Ugartechea, quien para muchos es conocido como el verdadero primer luchador mexicano de la historia, pero la realidad es que según los datos, el debut de Pérez de Prián fue antes. Fue en 1863, me repito. Entonces, la lógica sería que él es el primer luchador mexicano, pero digamos que Ugartechea sería el que se estaría haciendo más popular ya con el circuito más... con el circuito más... pues profesionalizado de cierta forma, ¿no? Sobre todo porque Enrique Ugartechea pues tuvo más conocimiento en la parte internacional, tuvo más exhibiciones y demás, ¿no? Pero esos serían los orígenes, ya a través de la segunda intervención francesa en México. Vale, muy bien, muy interesante. Pues para cualquier persona ajena a la lucha libre, yo creo que lo que más le suena a todo el mundo es la importancia de las máscaras, ¿no? A mí me ha parecido curioso, indagando un poco, que el primer luchador que la usara ni siquiera era mexicano, sino que era un luchador estadounidense, que yo eso no lo sabía.
Entonces me gustaría Ujú. preguntarte sobre la importancia de la máscara y si crees que sigue siendo tan importante actualmente. Bueno, definitivamente, definitivamente. Creo que hay algo que dentro de lo que es el mundo de la lucha libre, nosotros siento que no sé si devaluamos un poco, pero ves que cuando hablamos de máscaras y títulos y demás, entendiendo que esto es un teatro llevado al extremo, a un teatro llevado a lo físico, todo esto son utilería, ¿no? Es props en inglés. Y las máscaras, en todo caso, es la utilería más importante de la corriente de la lucha libre en México. Precisamente tú lo dices, o sea, el primer luchador que utilizó máscara en México no fue un luchador mexicano, fue el Ciclón McKay, y eso fue ya por 1931. Que aparte, eso es lo otro. Esto fue, fíjate, casi 100 años después de lo que sería el debut del primer luchador mexicano. Y esto fue ya cuando estaba en funcionamiento la antigua Arena México. Que eso fue lo que dio pie realmente a la profesionalización de la lucha libre. El hecho de que, en México quiero decir, el hecho de que luego de ver los shows de lucha o de wrestling en Estados Unidos, el que fue el fundador de la empresa mundial de lucha libre, hoy en día Consejo Mundial de Lucha Libre, Salvador Luther Roth, eh, y financiase la construcción pues de la Arena México, que fue este escenario profesional única y exclusivamente para shows de lucha libre mexicana. Por supuesto, o sea, estaría siendo rentado para otro tipo de exhibición, otro tipo de espectáculos, pero es un recinto que está equipado para lucha libre mexicana, ¿de acuerdo? Y sí, o sea, sin duda que es una utilería, me repito, es que sé que es una palabra fuerte, pero veámoslo de esa forma. Si es una utilería, es la utilería más importante, al punto de que hoy en día siento que está tan arraigado culturalmente que precisamente no te enteras que el primer luchador mexicano o el primer luchador enmascarado en México no era mexicano, sino hasta que lo investigas. Porque llega un punto en que está tan aceptado para la cultura de, ah, sí, lucha libre, máscaras, que es simplemente como que, sí, bueno, creo que para el mexicano es como de, es nuestro, ¿no? Y si te dicen, no, mira, sabes que el primer luchador enmascarado no era de México, ¿sabes? Como de qué, pues no, no, pero a ver, yo tenía entendido que esto era así pues desde siempre, ¿no? Y luego te cuentan en películas que supuestamente el santo tenía antepasados aztecas que también usaban máscaras. Y es como de, no, bueno, es básicamente es una mitología que se ha creado, pero es algo que se sigue manteniendo al punto de que hoy en día, y es un cliché decirlo, pero es la realidad. Hoy en día una máscara en la lucha libre mexicana vale más que cualquier cosa. Porque no solamente es de nuevo una utilería o algo de espectáculo, sino también es parte del modus vivendi de lo que es el luchador o de lo que es la persona que se dedica a lo que es la lucha libre en México. Pues mira, voy a aprovechar que has mencionado lo de la simbología azteca porque lo tenía aquí apuntado, a mí siempre me ha interesado mucho y es sobre esa importancia tanto de la mitología azteca como de la religión en sí, ya no es solo el santo, ¿no? Místico, el Mesías, ¿no? Como parece que siempre hay una relación entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Dentro de la lucha libre mexicana. Eso es bastante interesante porque también tienes que tomar en cuenta que la cultura de México es tan variada como lo es la cultura de cualquier país en Latinoamérica. Y de nuevo, la cultura en cada país en Latinoamérica, hablando estrictamente de Latinoamérica, depende mucho de lo que nos dejó nuestra relación con el reino de España. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, nunca te has puesto a preguntar de por qué hay tan poca tan poco porcentaje de personas de raza negra en México. Eso era porque de pronto, precisamente, México no contó con esclavos africanos, por ejemplo. Entonces, eso, lo quieras o no, tiene una influencia bastante importante en lo que es la dinámica social y la dinámica cultural en México. México es un país que primero tiene una historia muy muy grande y muy rica por todo el tema de la cultura azteca, de la cultura maya, de todas las tribus mesoamericanas.
Pero además es el hecho de que es tan rica y es tan grande esa historia que hasta el sol de hoy todavía se sigue estudiando y se sigue intentando rescatar siempre. Y yo que estoy viviendo acá en México me doy cuenta de que esa cultura y esa imagen está tan presente en la vida general que es algo ya bastante normal. Por ejemplo, no sé, o sea, comparándolo con mi país, ¿no? En el caso de Venezuela, de pronto no vería una película como Coco, por ejemplo, ¿no? No habría una película así sobre una tradición venezolana ni nada por el estilo. Sin embargo, que antes de que alguien me corrija, pero por supuesto que Coco es una película de Hollywood, es una película de un estudio hollywoodense, pero está inspirada en una leyenda y una tradición mexicana. Lo que trato de decir es que en México esas tradiciones y esa cultura se vive de una forma tan fuerte que todavía sigue agregado, y por supuesto que tiene una conexión con lo que es la lucha libre mexicana, porque cuando te fijas, los personajes que tiene la lucha libre mexicana, sí, en efecto, son bastante variados. Sin embargo, tiene también este elemento de lo cultural mexicano. Tienes muchos personajes que están inspirados en lo sacro, ¿no? Por toda esta conexión que tiene la sociedad mexicana con lo que es la religión católica. Tienes también los villanos son que sí, los demonios, ¿no? Y el diablo y qué sé yo. Es también común que te encuentres que sí, por ejemplo, con personajes como Sangre Chicana, ¿no? Y te da esa conexión de que es un hombre de sangre, pero también te habla de chicano porque mira que tiene raíces estadounidenses y qué sé yo, Sangre Azteca también. Y luego ya en la parte más moderna, si se quiere, o postmodernista de la lucha libre, es que te llegas a encontrar sí ya con nombres o personajes que tienen un estilo más fuera de lo cultural mexicano, porque tienen alguna conexión de algún tipo, ¿viste? Por ejemplo, si vas con Pentagon Junior, ¿no? Voy a usar el ejemplo de Pentagon Junior. Pentagon Junior, el personaje de Pentagon es el antítesis de Octagón. Y Octagón es un maestro de las artes marciales y todo lo demás. Entonces, de pronto no tiene esa conexión con lo mexicano, pero luego te enteras que la razón por la que Pentagon Junior usa su frase cero miedo es porque él siempre temía de lo que se conoce como la maldición de Pentagón, que para hacerles el cuento muy corto, es una leyenda urbana sobre el personaje de Pentagón que se tiene de que todos los que lo encarnan tendrían sufriendo de alguna forma, y Pentagón utiliza la frase cero miedo, y eso lo inspiró un grupo de banda del cual él es fan. Entonces toma algo que de un género musical mexicano que él disfruta y lo incorpora a su personaje, ¿me explico? Entonces, a pesar de que te encuentras con esas cosas o estos elementos modernos en la lucha libre, siempre está presente este tipo de identidad cultural que todo mexicano pues siempre carga consigo. Pues adentrándonos un poco más en lo que es el estilo de lucha y las diferencias que tiene con respecto a otros países, para cualquier persona tiene esa imagen del wrestling mexicano como un wrestling muy volador, ¿no? Muy high flyer. ¿Por qué crees que han triunfado más ese estilo respecto a otros países donde a lo mejor la imagen del luchador prototipo, que era el que vendía entradas, pues era un tipo musculoso, grande, forzudo, ¿no? Y no tiene nada que ver con esa imagen de la lucha libre mexicana? Yo creo que sí, ha triunfado, no es tanto porque a través de México es el estilo que ha predominado, sino porque es el estilo que se ha dado a conocer. Y fuera de México es el estilo con el que se asocia la lucha libre mexicana y con el que la gente que es parte de la lucha libre mexicana ha encontrado una especie de puente, digámoslo así, para llegar a escenarios más grandes. Porque la gente precisamente tiene este concepto de que, no, la lucha libre mexicana es eso, es acrobacias y high flyers y todo lo demás. La realidad es que si tú te remontas a los inicios de lo que es la lucha libre mexicana, como te estaba mencionando antes, estamos hablando de luchadores grecorromanos y olímpicos. Ellos no eran acróbatas. Luego es que se incorporarían luchadores que precisamente serían o tendrían alguna experiencia en gimnasia o en que directamente eran acróbatas de circo, porque de nuevo
el circo y la lucha libre están conectados en todas partes del mundo. En Francia te digo que ellos traían en eso, en Estados Unidos era la época de las caravanas precisamente, o sea, siempre ha habido esa conexión. Entonces en México, en ese estilo se incorporó gracias a ello y parte de la culpa que se le da a que se haya popularizado tanto en las generaciones más recientes es debido a el matemático. El matemático es un luchador al cual mucha gente no le da o no le ha dado mucho crédito, pero es debido a que por desgracia no hay mucho material de él grabado, precisamente porque el material está perdido o fue en una época en la cual no se contaba con la tecnología suficiente como para poder contar con imágenes y con videos de él. Pero el matemático es quizás uno de los luchadores más revolucionarios que ha tenido la lucha libre mundial, por el hecho de que precisamente él, siendo un acróbata de circo literal, se volvió luchador y incorporó nuevos movimientos, incorporó pues un estilo mucho más high flyer de lo que ya era para la época, y precisamente pues eso inspiró a generaciones posteriores. Pero antes de él ya había algunos luchadores que sí tenían este estilo ya marcado. Rayo de Jalisco es un luchador que no necesariamente era tan high flyer como los luchadores de la actualidad, pero que sí tenía en su repertorio algunos movimientos high flyers que para la época eran completamente revolucionarios, ¿no? Y sí, ves algunos movimientos de El Santo y demás en películas y así, pero de nuevo, creo que eso ha sido básicamente porque luego de esa época, de los 60, 70, que ya aparece un Rayo de Jalisco, que ya aparece un matemático, el público internacional comienza a ver ese estilo y dice, ok, esto es, bueno, completamente distinto a lo que estamos viendo fuera aquí en México, ¿no? Que sí, que de nuevo, que México haya sido pionero o que México haya sido revolucionador o encuentro el adjetivo, hayan sido pues sí, revolucionarios a lo que es este estilo, no quiere decir que en otras partes del mundo no existiera ya. En Estados Unidos en este momento no encuentro el nombre, creo que era de apellido Star, pero ya había en Estados Unidos para la época de oro de la lucha libre. En Estados Unidos estaba un luchador que era bailarín de ballet convertido en luchador, y había luchadores que por supuesto eran acróbatas de circo, pero en México era donde más esto se inculcó, donde la gente les interesó más, se hizo popular, y al final creo que como destacó tanto aquí, fuera de México, a eso fue a lo que se le dio publicidad, a eso fue a lo que se le dio promoción, y de pronto creo que fuera de México sí la gente olvidó que los orígenes de la lucha libre mexicana no eran necesariamente este estilo, era el estilo de lucha grecorromana, olímpica, y si te vas a la época de oro de la lucha libre mexicana, también te vas a encontrar con nombres grandes que tenían un estilo a ras de lona. Rito Romero, Murciélago Velázquez, que eran también grandes maestros de la lucha libre. Te vas un poco más para acá, está, qué sé yo, el Satánico, el propio Negro Casas, en fin, o sea, luchadores que sí tienen un estilo a ras de lona, pero yo creo que es parte de la culpa, o si no toda la culpa, es el hecho de que fuera de México se nos hizo más fácil destacar la lucha libre por ello, por el estilo high flyer, por el estilo volador, y desde ahí pues se le puso la etiqueta a México de que, bueno, sabes que este es el estilo de México y esto es lo que relaciono cuando pienso en lucha libre mexicana. Claro. A la hora de preparar esta serie de programas siempre acabo pensando qué es lo que le puede llamar la atención a alguien que empieza a verlo por primera vez, y al final pienso en mi propia experiencia y sobre ahí voy sacando cosillas. Y una de las cosas que a mí he apuntado varias, la primera es la importancia de las luchas de apuestas, de máscara contra cabellera, máscara contra máscara, que yo creo que es un concepto que en Estados Unidos se utiliza de vez en cuando, pero yo creo que no ha terminado de calar, excepto cuando es la carrera en juego, cuando se pone la máscara o la cabellera allí. No sé si es algo más como muy cómico, muy de comedia, y no tiene como esa profundidad, ese respeto, ¿no?, que se ve en la lucha libre mexicana a lo mejor. No, totalmente. ¿Y sabes por qué? Porque, de nuevo, yo te había mencionado algo, que es que
para el luchador mexicano o para lo que es la sociedad en la lucha libre mexicana, la máscara no es solamente esta utilería que ellos utilizan para el personaje que interpretan dentro del ring, que es su escenario y ya, sino que es también de nuevo parte de su modus vivendi. O sea, haz de cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, vamos a ir con el personaje de Hulk Hogan. Hulk Hogan no es necesariamente un personaje tan diferente a lo que es el hombre, Terry Bollea. Porque si aparece Terry Bollea en televisión y dice, soy Hulk Hogan y voy a salir al ring a luchar, pues tú dices, bueno, ese es Hulk Hogan, ¿no? Tú no ves que está haciendo una interpretación, tú ves a un hombre que capaz está diciendo que su nombre es otro y que tiene una actitud diferente y todo lo que tú quieras, pero estás viendo a un hombre, ¿no? Un ser humano común y corriente que está, pues, haciendo la interpretación de un hombre que es más grande que la vida misma y tiene todo este carisma, ¿no? Pero no haces esta separación entre hombre y personaje tan marcado como lo haces en la lucha libre mexicana. Y la razón de eso, precisamente, es porque varios de los grandes personajes que surgieron en la lucha libre mexicana lo hicieron a través de películas, lo hicieron a través de cómics. Entonces, sucedió bastante, por ejemplo, el caso de Mil Máscaras. Mil Máscaras, la gente conoció a Mil Máscaras a través de los cómics primero. Y luego a través del luchador. O sea, primero fue a través de los cómics, imagínate, que entonces la gente veía y leía que si las aventuras de Mil Máscaras, ¿no? Y era sobre este tipo que mira que se enfrentaba a momias y era agente secreto y qué sé yo, pero era Mil Máscaras, es un tipo que usa máscara, que usa capucha, que no sabe su verdadera identidad, pero esa es su identidad. Casi como para hacerte un paralelo, mira, no sé, como el Batman de Adam West, ¿sabes? Entonces finalmente cuando los ven en acción, ellos no están viendo a un hombre haciendo que es Mil Máscaras, están viendo a Mil Máscaras. Y hoy en día precisamente pasa eso porque la gente no ve esta línea entre uno y lo otro, entre el hombre y el personaje. Yo, por ejemplo, suena a chiste, pero luego te pones a pensar, es como que, sí, oye, pues tiene todo el sentido del mundo. Una vez me acuerdo que yo me encontré en un restaurante a Bárbaro Cavernario. Le pedí una foto, ¿no? Todo. Y la otra persona, había una persona con él, era claramente otro luchador, porque se veía que tenía el físico del luchador, pero yo no sabía quién era. Y no sabía quién era, por supuesto, porque él, por no saber quién era, yo pude deducir de inmediato que usaba máscara. Entonces, si él no tiene su máscara, yo no lo distingo. ¿Me explico? O sea, cuando hablo de que las máscaras son parte de su modus vivendi, es porque también afecta lo que es su día a día. Entonces yo no sé quién es él, pero cuando está en el ring con su máscara seguramente que lo voy a reconocer. ¿Me explico? Y creo que eso es lo que lo ha destacado y ha hecho que se distingue la lucha libre mexicana. De que cuando alguien está buscando una máscara y alguien está jugando con su identidad, jugando con que si yo pierdo esta lucha me voy a rapar o lo que sea, están jugando con no solamente una cuestión de su imagen, sino que están jugando con su estilo de vida, con su fama, con su reputación, su honor, ya está, como tal. Entonces, tiene una trascendencia, tiene una importancia para el fanático y para cualquiera que no sea fanático, más grande, porque de inmediato lo puedes relacionar como que, o sea, no solamente se va a quitar la máscara, sino voy a saber quién es. Y si ya era luchador antes lo voy a poder identificar o qué sé yo, ¿sabes? O sea, hay una importancia ahí más grande que lo que sería en Estados Unidos, que sí lo tratan más como una utilería más dentro de su show. Y que además yo pienso que podría ser una tradición que se hubiera perdido con el tiempo, pero que en 2021, a día de hoy, todavía, hasta que no pierde un luchador un combate de apuesta y se quita la máscara, no sabemos su nombre real y su identidad en la mayoría de los casos. Y bueno, cambiando ya de tema, otra de esas cosas que yo tengo apuntadas aquí
es la importancia que tiene en México, sobre todo en el Consejo, lo que son las luchas de tríos y las luchas 2 de 3 caídas, que a mí es algo que al principio también me chocó mucho y no entiendo, la verdad es que no sé muy bien de dónde viene esta tradición. Sabes que poco se ha hablado de eso y de hecho se tiene pues nada de material sobre el origen de las estipulaciones como tal. Pero sí, precisamente, esto es desde siempre. Esto es desde siempre. Y yo tengo entendido que incluso desde esta época de combates de exhibición y demás también se están utilizando este tipo de reglas. Hablo de combates de 2 de 3 caídas y así. Porque precisamente es como especies de exhibiciones, ¿no? Entonces, para hacerlo más digerible al público que digamos no es un fanático, porque para la época no había fanáticos de la lucha libre, sino que eran eh, personas que de pronto se encontraban con ese show y pues lo veían. Hacían este tipo de combates de 2 3 caídas porque para el público es más fácil de dirigir o era más fácil de digerir. En cuanto a los combates de tríos y demás, eso sí se empezó a manejar ya en lo que era el siglo XX, pero no hay demasiado material sobre el origen, quién fue pionero y así. Sabemos, sin duda, que ya cuando la lucha libre se profesionaliza, digámoslo, es que se empieza a ver. Esto es algo bastante común y yo creo que si alguien empieza a ver lucha libre mexicana, se va a dar cuenta de que esto es bastante común y hoy en día se sigue manteniendo, no tanto por una cuestión de tradición y demás, que sí, porque es también cómo se enseña la lucha libre acá y cómo se ha vivido, pero también es una cuestión de cómo se trabaja, en el sentido de que, por ejemplo, vamos a poner lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Si tú eres programador del Consejo Mundial de Lucha Libre, tienes a tu disposición una cantidad tremenda de talento y una cantidad de luchadores tremenda debido a pues los varios talentos que tienen en su plantilla. Entonces, queriendo asegurarte de darle la mayor cantidad de trabajo posible a todos, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Sino hacer combates de 3 contra 3, de 2 contra 2, de 4 contra 4. Y esto también precisamente es algo que se maneja en Japón. Ahora, quizás en Japón, hoy en día, gracias a lo que fue el éxito de Gedo detrás de New Japan Pro Wrestling, se ha americanizado un poco más esta idea y esta promoción de los combates individuales y demás. Pero, o sea, no se confundan. En Japón también se maneja mucho esto de combates de 3 contra 3, de 4 contra 4, es algo bastante común. Y en México se ha mantenido, yo creo que es sencillamente por eso, por esta fórmula de cómo se trabaja la lucha libre. Eso no quiere decir que no hayan combates mano a mano importantes en México, entendiendo que Consejo Mundial de Lucha Libre quizás sea el estandarte, pero no la regla, por sobre todo México. Porque si los hay, ese estilo de combates de mano a mano es algo que siempre ha estado. O sea, y no es algo que es una idea americana. O sea, estamos hablando de que el primer gran combate de lucha libre, si se quiere, fue el máscara contra máscara de Black Shadow y el Santo. Por poner pues un ejemplo, que eso fue antes de cuando se enfrentaran Buddy Rogers y Bruno Sammartino. ¿Ves? O sea, en México también lo sabe manejar. Simplemente deciden manejar este estilo con los combates de 3 contra 3 y demás porque, bueno, es lo que a ellos les facilita el trabajo de poder contar con tanto talento, al menos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Otra cosita que tengo que apuntar es sobre la división minis, la división de luchadores mini. Y estaba yo pensando antes y digo, bueno, en España hay una cosa que ya no se hace, que era un espectáculo cómico en las ferias taurinas que se llamaba el Bombero Torero. Y era un espectáculo pues de personas con acondroplasia y tal, cómico. Y se dejó de hacer porque, bueno, ya era una cosa como muy rancia y tal, y algunas personas pues lo veían denigrante. Entonces estaba pensando porque digo, realmente no... La división mini en México es muy respetada y no solo hay muy buenos combates, sino que participan también en los relevos atómicos. Y me preguntabas pues eso, de dónde viene también, porque no hay divisiones de minis en Japón o en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos casi siempre como todo de comedia, pero no encuentras otras divisiones de ese estilo con sus propios títulos, sus propios momentos en la cartelera, ¿no?
Sí, justamente, precisamente es por la parte cultural. En México, las personas de baja estatura es bastante común. De hecho, una de las figuras más importantes en la historia en la historia de México, en la historia de, bueno, iba a decir, en la historia de México, de la política mexicana, fue Benito Juárez. Benito Juárez es un expresidente de México y él medía 1,37 m. O sea, eso es nada. Eso es muy por debajo del promedio actual. Y precisamente en lo que es la lucha libre mexicana es un elemento que también se obtiene, pues, bueno, tú lo dices, en España se manejaba esto en la parte del mundo de la taurina. Pero también, pues, como de nuevo vuelvo a lo mismo, la lucha libre mexicana está muy influenciada por todo lo que es el espectáculo en general de circos y de la época, porque ese era el entretenimiento de aquel entonces. Entonces, cuando se incorpora a los minis, al principio era o creo yo, parte de la culpa fue sobre todo gracias a Antonio Peña. Antonio Peña, que fue el fundador de AAA. Y que los incorpora como parte del show, sí, dándoles un espacio, pero un espacio, digamos, bastante conservador, porque igual, a pesar de que sí podía haber luchas de minis, entre comillas, importantes, igual siguen teniendo un papel bastante secundario. De hecho, en AAA llegó a existir un campeonato de parejas de mascota. ¿Cómo funciona eso? Me preguntarán, bueno, lo que el gimmick del campeonato era que un luchador hacía pareja con la versión mini de su personaje. Entonces era común de pronto, qué sé yo, por poner un ejemplo, ¿no? Octagón y Octagoncito, retando por el campeonato. Pero igual, un poquito denigrante llamar a estas personas mascotas, ¿no? Sí, por supuesto. También, en mi opinión personal, lo que da más respeto finalmente a lo que es la figura del luchador mini fue sobre todo Mascarita Dorada. Mascarita Dorada, quien es conocido internacionalmente como El Torito. Él es quizás el de los mejores luchadores del mundo. Y lo digo muy en serio. Sí, O sea, sí. pues la gente digamos, lo infravalora bastante, pero es por el hecho de que no lo evalúan en base de los combates que ha tenido y demás, pero cuando tú te das cuenta de la habilidad que tiene y de la capacidad física que tiene él como luchador, realmente te asombras y te das cuenta de que el tipo es simplemente fantástico. Cuando era Mascarita Dorada era una sensación en México. Y eso le ha permitido participar en películas y qué sé yo. Él fue parte del elenco de la película de Nacho Libre, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y él sin duda ha tenido culpa de ello. Y luego es el hecho de que también han sabido incorporarse a los minis o a los luchadores micro, que son una división un poco más abajo, como parte del colorido y de los personajes de la lucha libre mexicana. Por ejemplo, Qué Monito es muy famoso y Qué Monito no es un luchador necesariamente. Sí ha luchado alguna vez, pero no es un luchador. Y Qué Monito inició originalmente como Aluche. Y Aluche no era simplemente como que, sí, soy un luchador mini llamado Aluche, sino que tenía toda una historia detrás de que era un duende maya, el cual era amigo de Tinieblas, que de nuevo es un personaje sacado de los cómics. Entonces cuando veías en un combate a Aluche y a Tinieblas, es como, sí, mira, en los cómics, ¿no? Estás viendo al héroe con su amigo, ¿no? Con su fiel compañero. Entonces lo han sabido incorporar mucho por allí. Y de nuevo, es sobre todo eso, el hecho de que hoy en día, gracias al trabajo que dejaron personas como Mascarita Dorada, cuando ves un combate de Microman en contra de Chamuel, es simplemente fantástico. De hecho, o sea, yo recuerdo una vez cuando fui con Rich Laconi, comentarista en español de Ring of Honor, a un show del Consejo Mundial de Lucha Libre, a la Arena México. Te juro, por Dios, que la persona más odiada de ese show era Microman. Y el rudo más abuchado, en consecuencia, era Chamuel, su rival. Y eso luego llevó a su combate de máscara contra máscara en aniversario, que por supuesto fue uno de los mejores combates del año, porque no solamente estaban haciendo pues un gran esfuerzo físico, sino porque el público estaba pero tan metido que, o sea, era increíble. O sea, ese respeto que se tiene es sobre todo gracias al trabajo que
que se tuvo de figuras como Mascarita Dorada, luego de que pudiesen tener el espacio que se tuvo en la lucha libre moderna, digámoslo de alguna forma, gracias a Antonio Peña. Otro aspecto que yo creo que puede ser un poquito lioso para una persona que empieza a ver lucha libre, y que es verdad que también ocurre en Estados Unidos cuando el luchador sale de la W y se cambia el nombre, pero no suele haber dos versiones. O sea, ahora mismo Braun Strowman no va a haber otro Braun Strowman en W. Pero eso en la lucha libre mexicana sí ocurre, ¿no? El caso de L.A. Park y La Parca, o recientemente, a ver si lo digo bien, el caso de Cinta de Oro / Sin Cara 2 / Único / Incógnito, y Místico / Carístico, Místecif Sin Cara 1, el original. Y bueno, pues yo lo he dicho bien, ¿no? No me lo hagas repetir. No, todo bien, todo bien. ¿Por qué ocurre esto tan a menudo y afecta a la popularidad de los luchadores estos cambios, o la gente se entera de la movida? ¿Sabes qué? Es interesante este caso porque mucha de la culpa se ha atribuido, bueno, a ver, sueno como un historiador de lo que es la historia de México, pero de nuevo, todo tiene raíces de sucesos históricos importantes, ¿no? En México. Ahora, ¿qué sucede? En México hubo una época de oro en el cine, en el cine mexicano, en la industria. Pues, o sea, todo el mundo sabe quién es Cantinflas, por ejemplo, ¿no? En Hispanoamérica. Y en España. Y esto sí, no, bueno, en toda Hispanoamérica, por eso mismo. Y esto sucede debido a que cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, por supuesto, no destina tantos recursos a la industria del cine y la televisión, ¿no? Entonces Hollywood pierde algo de importancia, y en cambio México destina muchos recursos a su industria cinematográfica, lo que impulsa entonces a la época del cine mexicano. Pero con ello también se crean celebridades, figuras, se crean pues cientos de personas famosas, y en consecuencia se crean también personajes y demás temas, ¿no? Que serían parte del entretenimiento mexicano. Ahora bien, esto tiene importancia porque tendríamos figuras como el caso de Chespirito. Chespirito llegó a tener algunas controversias porque él llegó a tener registrados personajes que él, por supuesto, creó o que fueron parte de producciones suyas. Algo que se replicó también en la lucha libre gracias a Antonio Peña. O sea, entendiendo que los personajes en la lucha libre no son personas que no usan máscaras, sino que se ponen una identidad y la interpretan ante el público. Antonio Peña, usando esa lógica, dijo, ya, bueno, pues voy a tener estos personajes que yo creé, o que yo pues me doy el crédito de haberlos creado, y voy a registrar los derechos de sus nombres, de sus equipos, para mi uso. Y precisamente pues de ahí Antonio Peña se aprovechó, porque es la realidad, o sea, aprovechó estos recursos y registró pues varios nombres. Y eso pues se hizo bastante común. Por eso es que de pronto vimos nuevas versiones de La Parca, nuevas versiones de Octagón, y de pronto algunas personas que no tuvieron la misma suerte, que lograron pues hacer frente en corte ante estas estrategias de promoción, o estas estrategias de derechos de autor de parte de Antonio Peña, como es el caso de Máscara Sagrada. Pero es algo bastante común, sobre todo por eso, también por el hecho de que en México también hay mucha piratería, entonces está la copia del personaje, o personajes que están inspirados en el original y demás, ¿no? Y nada, o sea, es una cosa que tiene este origen que te comparto. Para una persona que empiece nueva a ver lucha libre, hay muchas empresas, pero las dos principales son el Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, y mi sensación es que, lo digo sin ser yo muy conocedor, he visto ambas promociones, pero no las he seguido nunca como muy fanático, pero mi sensación siempre ha sido como que el Consejo se centra más como en el producto en vivo, como una experiencia más para el turista que va a la Arena México y tal, y que AAA es como lo más americanizado.
pero no sé si estoy en lo cierto o me equivoco aquí. ¿Qué podrías decirle a una persona que empiece nueva para que sepa qué es lo que puede ver, qué es lo que se ajusta más a sus gustos a la hora de elegir por una o probar las dos? ¿Cómo lo ves tú? Yo diría que sí, no llamaría a AAA una empresa americanizada, Ya, pero sí diría que es una empresa que es de más entretenimiento que la propia Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? De hecho, cuando me preguntan cuál es el estilo de AAA, yo digo, es lucha libre entertainment, ¿ok? Pero es lucha libre aún así porque el estilo que manejan es el estilo de lucha libre, ¿vale? Ahora, teniendo eso en mente, yo les haría la recomendación a las personas que básicamente sí. A ver, el Consejo Mundial de Lucha Libre es tradición, el Consejo Mundial de Lucha Libre es promoción, es historia, es esta lucha libre, digamos, digerible, ¿no? Para turistas de forma literal. Mientras que lucha libre AAA es la que quiere llegar a espacios más grandes, que quiere ser más internacional, que quiere ser un sinónimo de entretenimiento, que tiene películas, ¿no? Que tiene alianzas comerciales diferentes a las que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. No necesariamente americanizada, te diría yo. bueno, pues ya hemos terminado, por así decirlo, la primera parte del programa, más teórica, así que siempre dedicamos una segunda parte para saber un poco también los gustos personales del invitado y para recomendar a una persona que esté empezando dentro de este estilo. Primero, ¿por qué te gusta este estilo dentro de todos los que hay? Y después si podías recomendarnos pues algunos de tus luchadores favoritos. Mira, ¿por qué me gusta? Supongo que la razón es que a diferencia de otros estilos, al menos yo encontré en la lucha libre mexicana que es un estilo con el que yo más me pude relacionar de niño, siendo que cuando ves lucha libre mexicana no estás viendo tanto precisamente a las personas, sino a los personajes. Y eso como que te atrapa un poco más porque es incluso más ficticio. Y con todo y toda esta ficción que tiene como toda esta, digamos, que tiene esta forma de ver o de verse que es también como que muy tradicional. O sea, tiene su encanto, por ejemplo, que cuando un luchador pierde su máscara, hagan toda esta ceremonia, como que, mira, se va a quitar la máscara y va a decir su nombre y de dónde viene, ¿no? Eso creo que es algo que me atrapó, sin duda. Y de recomendaciones que yo te podría dar, mira, a mí yo siempre, es algo que no lo he ocultado jamás, mi luchador favorito es L.A. Park. L.A. Park, el original La Parca, que el que nada más lo conozca de WCW, claro, tiene como una idea errónea de lo que es él como luchador. Hoy en día es, quien creo que fue Vampiro, el que lo, el que lo define así. Es algo así como uno de los últimos luchadores reales en el sentido más crudo de la palabra, no en su forma de luchar o algo así. Creo que cualquier combate de L.A. Park es perfectamente recomendable. Igual ustedes podrían hacer algo como de puente, si bien su combate en contra de Jiko Fatu en MLW, y ya de ahí pues se pueden atrever a ver un poco más de los combates en México, pero eso me parece un buen puente. De luchadores también que me gustan, pues te digo, me gusta mucho L.A. Park. Me gusta bastante el Mesías, que no es un luchador mexicano, pero es un luchador que desde hace más de una década hace vida en México y es de los luchadores extranjeros más exitosos que se haya visto en el país. De el Mesías, claramente tengo que recomendarles el combate contra Dr. Wagner Jr. en Triple Manía por el megacampeonato de AAA. Ay, en este momento no recuerdo cuál Triple Manía fue, pero voy a decir que fue la Triple Manía 17 probablemente. Ese ha sido uno de los combates más grandes que se haya promocionado en AAA y es probablemente de los combates más grandes que haya tenido el megacampeonato de AAA. Que aparte de no, eso me parece un buen puente porque es como,
ok, como un Meiji y es por un título, no es que si por cabelleras ni nada por el estilo, entonces ahí pueden hacer algo de transición. Otros así que me gustaría, pues, de pronto ya son como viejos conocidos por el resto, ¿no? Me gusta mucho el grupo de Los Ingobernables, Dragon Lee, Rouge, me gusta también Bandido, sin duda. Otros ahí que me gustan sería Hijo del Vikingo, me gusta Toxin, que está en AAA. ¿Quién más? ¿Quién más? Hechicero, que está en Consejo Mundial de Lucha Libre. Bárbaro Cavernario, que tuve el gusto de conocer. Y con unas semanas de haber estado aquí en México, tuve esa suerte. ¿Quién más? Mira, de pronto no es un combate muy reciente, pero sin duda yo les estaría recomendando lo que sería el combate de Atlantis en contra de Villano Tercero, el máscara contra máscara que tuvieron en Consejo Mundial de Lucha Libre. Ese combate fue un combate que se transmitió en pay-per-view, fue el primer pay-per-view que tuvo Consejo Mundial de Lucha Libre. Fue en el año 2000, si mal no recuerdo, y o sea, para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, Atlantis es actualmente la leyenda dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Para ese entonces Atlantis era como esta gran estrella, ¿no? Esta gran figura. Y Villano Tercero era también una gran figura, pero no en esa época, ¿no? Era de años anteriores. Entonces, tener este choque entre ambos era como, bueno, un poco choque de generaciones, sí, pero era también un poco este choque como de este gran encuentro entre la gran figura de Consejo Mundial de Lucha Libre y Villano Tercero Jr., que era la gran estrella del Torneo de Cuatro Caminos, que era otra arena, parte de otra empresa, y es probablemente uno de los mejores combates que se haya visto en la historia de la lucha libre en general. O sea, estoy hablando del mundo. Así de bueno es. Y es un combate a una caída. Además, no es a 2 de 3 caídas ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que es fácil de digerir por allí. Adentrarse en el mundo de la lucha libre puede ser complicado, porque tienes que acostumbrarte a diferentes presentaciones, ¿no? Diferentes formas de llevar un show. Pero creo que se empiezan con cosas pequeñas igual y pueden irse acostumbrando. Obviamente tienen los shows de AAA y de Consejo Mundial de Lucha Libre, que ambos se publican en sus redes sociales, en sus canales de YouTube. Ahí pueden ver un poco la diferencia de ambos. Y ya si se quieren adentrar un poco a lo que sería más la lucha libre como tal, pues yo les recomendaría varios canales. Están los canales de Estrellas del Ring, los canales en YouTube también de Más Lucha, por supuesto. También está RD Rudo. Todos estos canales son de lucha libre en general y ellos cubren pues o intentan cubrir bastantes shows independientes en México. Entonces creo que eso puede ser una buena introducción, porque van a ver de pronto varias entrevistas a luchadores independientes, van a encontrarse con highlights de varios shows independientes. Entonces eso igual les puede servir. Yo creo que Más Lucha es el que tiene la mejor producción sin duda, entonces ahí les puede servir como una pequeña introducción. Pero nada, cualquiera que quiera adentrarse en lo que es el mundo de la lucha libre mexicana es más que bienvenido. Yo creo que puede haber un poco de gatekeeping, como les había dicho al inicio, dentro de lo que es el mundo de la lucha libre, para entrar, para pues disfrutarlo, pero vaya, al menos de lo que es mi parte, cualquier cosa también estamos a la orden, ¿no? Ahí está mi Twitter, mi Instagram, estoy como @chamorrosales, y cualquier recomendación, cositas ahí que quieran saber, de pronto escucharon por ahí, mira, va a haber un Kenny Omega contra Hijo del Vikingo, ¿qué tal es, no? Igual algo así les interesa. Entonces, nada, también estamos a la orden para que más gente pueda disfrutar de lo que es la lucha libre mexicana. Muy bien, yo he estado ahí apuntando y seguro que los que nos escuchan también han hecho una pequeña lista de tus recomendaciones. Y ya antes de acabar, normalmente hago una ronda de preguntas rápidas, pero hoy lo he cambiado un poquito porque estuve pensando en los nombres de los movimientos, ¿no? Como en la lucha libre mexicana se utilizan algunos nombres muy típicos de allí. Algunos se usan en España, yo creo que los entendemos, ¿no? La guillotina, las tijeras, la quebradora.
Pero hay otros que quizás son menos conocidos y alguien que acaba de empezar escucha al comentarista o lo lee en internet y se puede quedar con cara rara. Entonces, simplemente te voy a decir el nombre mexicano y tú me dices Ok. el equivalente americano, si lo sabes. Son fáciles, de Est- todas Estoy, formas. estoy nervioso, vamos a ver si me lo sé de Son muy verdad. Vamos a fáciles. ver. El primero es la tapatía. Ok, la tapatía. La tapatía no tiene un nombre. Bueno, sí que Lo tiene puedes un nombre, explicar, o sea, es verdad. si no lo explicas, o sea, Sí, lo explicas como tal el move. sí, es un movimiento que se ha visto aplicar a Daniel Bryan, por ejemplo, en Ujú. Estados Unidos, a Bryan Danielson actualmente. Y el nombre en inglés que más se ha popularizado es el Romero Special. ¿Por qué? Se llama así porque es un nombre que inventó el luchador y maestro Rito Romero. Consiste básicamente en colocar las piernas o los pies sobre las rodillas del rival, estando el rival boca abajo. eh, Encajas sus piernas y ahí tú puedes tomar bien sus brazos o su cuello y echar tú hacia atrás y así básicamente lo cargas para una especie de llave. Eso también es un movimiento que hemos visto antes, ahora haciendo memoria, en lucha underground con Pentagon Junior haciendo el movimiento a Prince Puma, por ejemplo. Recuerdo que hubo un combate que Prince Puma logró ganar mientras estaba Pentagon aplicando la tapatía. Se llama tapatía porque es un movimiento de nuevo, Rito Romero. No, ahora estoy dudando si Rito Romero era de la zona o es porque se inventó en la zona. Pero la tapatía es de la región de Jalisco, ¿ok? De Guadalajara, por eso se llama así. Muy bien. Pues el martinete, Un martinete es un pile driver, tan sencillo como esa es eso. fácil, ok. Bueno, si no sabes alguna tampoco te rayes. Tengo apuntada aquí también la de a caballo, que yo no la había escuchado nunca, la verdad, cuando la he Sí, estado buscando. la de caballo es un camel clutch, básicamente, y era la llave de rendición y el finisher de El Santo. Por eso es que es una llave tan famosa. Obviamente se llama la de a caballo porque es precisamente emula lo que sería montar un caballo, ¿no? Al menos sin el equipo adecuado, ¿no? Y es curioso la historia porque el hijo del santo intentó registrar el movimiento. O sea, que es algo inconcebible, ¿no? Es como que no puede ser. Te había contado más temprano sobre ¿cuál es la palabra? No antecedente, pero ah, esta referencia que se tomó por todo el hecho de Chespirito y por el registro de personajes y de cosas en el mundo del espectáculo en México, para el mundo de la lucha libre, para el registro de personajes. Pero el Hijo del Santo se atrevió una vez a intentar registrar un movimiento. Intentó registrarlo y como no hay una forma de registrar movimientos de lucha libre, no es como hay una casilla en, en el Instituto Mexicano del Derecho de Autor donde ¿qué va a registrar hoy? ¿No? Y sale una casilla de movimientos de lucha libre, no hay algo así. Se le ocurrió intentar registrarlo como si fuese un movimiento de baile. Y bueno, digamos que eso no salió bien, ¿no? Entonces la de a caballo, pues sí, pues todavía se puede aplicar, no varias personas. Y tengo entendido que el que inventó la de a caballo fue Gori Guerrero, que es por supuesto el padre. ¿Es el padre? Ahora lo estoy dudando. Mierda. Bueno, el patriarca, ¿no? De la familia Patriarca. Guerrero. Guay. A ver, alguna más que tengo que apuntada, el tirabuzón, que yo tampoco lo había escuchado hasta nunca, la verdad. Tirabuzón, no recuerdo el nombre en inglés, al menos no es uno que recuerde, o sea, no recuerdo como si tiene una palabra en específico, pero recuerdo, por ejemplo, un tirabuzón famoso aquí ahorita para mencionárselo. Cuando fue el combate en Money in the Bank del 2011 entre John Cena y CM Punk, hubo un momento en el cual Cena se colocó una de sus piernas delante de la de Punk y colocó el brazo de Punk en su espalda y así comenzó a tirar de él. Eso es un tirabuzón.
Claro, yo tengo apuntado como el abdominal stretch, como algo parecido a Ujú. la llave de... Sí, yo creo que eso sería la traducción, quizás, Ujú, sí. vale. Y ya para acabar, la campana. Que La ese campana, me ha costado encontrar la traducción al inglés. Si no la sabes, la tengo aquí apuntada, lo más parecido. ahí me puedes dar. Yo la campana, el movimiento que conozco es el que es el finisher actual de La Máscara. La Máscara, quien es hijo de Brazo de Oro. Y es complicado de explicar, pero básicamente empieza como una especie de tapatía en donde los pies del rival están siendo sostenidos por tus brazos, como apretados por ambas axilas y sosteniendo los brazos, entonces tienes al rival colgando y así simulas una campana. Ujú. Yo lo más parecido que he encontrado es el pendulum swing, pero es eso, básicamente como un péndulo y se suele usar para dar con Sí, la cabeza del rival contra el esquinero más bajito. De todas formas, la gente cuando lo escuche que sí. lo busque en internet, que es más fácil buscarlo que describir algunos movimientos. Y creo que igual es algo que también llegó a aplicar Brian Danielson. O sea, que con razón, ¿no? O sea, Danielson es alguien que está bastante influido por lo que es el mundo de la lucha libre mexicana. Y él en más de una ocasión ha dicho que le encantaría venir a luchar en México y qué sé yo, como casi como de una forma artística, ¿sabes? Me acuerdo que hay un video muy famoso en el cual le manda mensajes a Blue Panther y Blue Panther le envía una máscara y él dice, no, me Ah, encantaría sí, sí. hablar con Blue Panther. Y es curioso porque dice como, me encantaría conocer a Blue Panther y hablar sobre técnicas de lucha libre. Imagínate estos tipos sentándose, ¿no?, en la sala de su casa y lo único que estén hablando es, sí, ¿usted cómo hace esta llave? Ah, sí, sí, yo la hago así. No sé, me da mucha curiosidad como esa visión tan artística, ¿no? Tan técnica que tiene él. Sí, a mí ese vídeo me encanta porque es un vídeo donde se ve a Daniel Bryan como si fuera un fan más recibiendo la máscara Sí, y me sí, encanta, sí, sí. Pues ya solo me super queda fanboy. volver a darte las gracias por haber charlado aquí un ratito en Primero de Wrestling y haber dado pues una masterclass para principiantes sobre lucha libre y la forma en que has explicado las cosas, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, así que muchas gracias. No, agradecerles más bien a ustedes. En todo caso, pues de nuevo estamos a la orden. Si se necesita de algo más en Primero de Wrestling, obviamente invitarlos a que si les gusta el programa, pues sigan lo que son las redes de Primero de Wrestling. Y si gustan de escuchar esta voz, igual pueden seguirme. Estoy como @Chamo Rosales. Eso es CH por si acaso no se entiende. En Twitter y chamo.rosales en Instagram. Y estoy ahí justamente, ya lo estás diciendo tú al inicio, como parte de Air Barcelona. Todas las semanas tenemos el programa de Off Topic. Una semana revisamos una película o serie y otra semana revisamos pues un tema en general, no relacionado por supuesto al mundo del wrestling. Y nada, también estamos ahí en general con otros programas y otros proyectos dentro de Air Barcelona. Y nada, a todos los que nos escucharon, de nuevo agradecerles, un abrazo y gracias por su atención. Pues ya lo has hecho tú, pero bueno, yo por si acaso repito que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, YouTube, Evox, Spotify, Twitter. Nos escuchamos muy pronto. Hasta el próximo episodio. Adiós.